es el presidente, copresidente del Partido Verde, que está deshojando, Felipe, la margarita de si se queda en el gobierno o de si se va en el gobierno. Como usted lo acaba de escuchar. Yo creo que van a acabar saliéndose del gobierno, Néstor. Es la impresión que yo tengo. Y no llegaron al acuerdo ayer, pero me da la impresión, oyendo al doctor Romero, que eso va para allá, ¿no? Pero, Sí. pero tendrán que salir de sus cargos cuando se dé ese cambio de posición los representantes verdes que hoy están en la burocracia del Estado. Léase Jorge Londoño, Ricardo, léase Mauricio Toro. ¿Por qué se sorprenden tanto que haya verdes en el gobierno? No, pues si claro que no. Es un partido de gobierno. No, es que no es sorpresa. Y que tengan que salir si se rompe la coalición, pues también. Así es que funciona. Por supuesto que es muy difícil que el copresidente del Partido Verde, el copresidente histórico del Partido Verde, y quien tiene una enorme incidencia en esa organización política, que es Carlos Ramón González, sea secretario general del partido, de la presidencia, perdón, y el partido no sea de gobierno. Pues por supuesto que eso no ocurriría en ninguna democracia del mundo. Si no son de gobierno, por supuesto que pierden esa representación política y las otras que tengan. Es que a mí me parece que todo esto que está pasando en la política colombiana en el último año y medio, lo único que ha hecho es fortalecer la democracia, hacer lo que ha debido pasar toda la vida, que es que haya partidos políticos, que las diferencias entre los partidos se discutan al interior del partido, que se tomen las decisiones como partidos, no esa historia de que no, es que yo soy independiente, a mí no me pueden arrodillar, es que a mí no me pueden obligar. No, sí, usted forma parte de una organización política y esa organización tiene unas reglas y unas formas de la toma de la decisión, y una vez se toman la decisión, pues el hecho de formar parte de la organización lo obliga a usted a comportarse como la organización dice. Y así se hace la política, porque entre otras cosas la política de independientes, esa que nos parece tan interesante en Colombia, tan exitosa en Colombia, todos somos independientes. Mire usted qué político no se proclama independiente. Esto no es producto ni del gobierno. No, claro que es nuevo, Néstor, aquí nunca, y repase usted un poquito, Néstor, usted lleva cubriendo la historia de este país 40 años todos los días, y repase un poquito cuándo se llamaba a los directores de los partidos, cuándo había reuniones de bancadas. De hecho, las bancadas solo existen desde el año 2002 o 3, ya no recuerdo, o incluso un poco después, tal vez 2011, no me acuerdo cuál es la fecha de la ley de bancadas. Las bancadas ni siquiera existían en la política colombiana. Entonces, el hecho de que haya partidos, de que un presidente de un partido como el Partido Liberal, el expresidente Gaviria, mande una carta y fije su postura, de que estemos hablando con el presidente del Partido Verde, quiere decir que esta democracia está madurando, y está madurando gracias a que llegó un señor como Gustavo Petro a la presidencia de la República, y entonces pues no coincide con... Entonces ahora salimos a deberle a Petro. El adanismo total de que la política colombiana se la inventó. Sí, lo que pasa, esa teoría de Héctor es válida, de no ser porque por debajo de la mesa del gobierno del presidente Petro está incurriendo en las mismas prácticas de siempre. Está transaccionando al menudeo los votos de los congresistas liberales y de otros partidos para que apoyen sus reformas. Entonces, opiniones. Una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Yo, en cambio, creo que lo que ganaron ayer fue tiempo. Y en eso, pues, si lo que necesitaban eran unos días para ver cómo callan a los representantes y a los senadores del Verde que no están de acuerdo con las políticas que está desarrollando el gobierno nacional, pues es un triunfo pírrico, en mi opinión, porque es cuestión de días que esa decisión se dé, que esa fractura, que ya es evidente, y yo eso sí lo celebro, que los representantes y los senadores hayan salido a hablar y a expresar su desacuerdo con las reformas. Eso es lo que hay en el fondo, desemboque finalmente pues, en que se separen completamente de ser coalición de gobierno. En el Partido Verde, claro que hay unos que quieren quedarse en el gobierno, y hay otros, hasta donde tengo entendido, la mayoría que quieren retirarse del gobierno, que quieren declarar la independencia. Y por eso están en esta discusión, y por eso lo aplazaron. Si hubieran votado anoche, hubiera ganado la declaratoria de independencia. Pero se van a dividir. Esto se van a dividir. Aquí ya hay realmente dos alas del Partido Verde. El ala petrista, encabezada por Carlos Ramón González,
y el ala que no quiere estar con Petro, que no quiere estar en el gobierno, que tiene por detrás la mano de Claudia López, de Angélica Loza. Esta es la realidad. Esas son las Catherine Miranda, Catherine Juinao. Y otras fuerzas que se están aglutinando ahí. No nos engañemos. Este es el juego, usted tiene razón, esto es con nombre propio, Aurelio, esta es la política. Y para desengaño de Héctor Riveros, la peor institución que ha habido en Colombia en política en los últimos años se llama los partidos independientes. Esa es un embeleco que se inventó la democracia colombiana, ahora una institución a la que echan incienso, pero que no sirve pues sino para el oportunismo político. Apoyo lo bueno y critico lo malo, o sea, lo mejor de los dos mundos, no. En el Colombia debería haber dos posiciones, gobierno u oposición. Es que imagínate que ya también he visto partidos que declarándose independientes frente a Galán. O sea, que me caiga por aquí y no me caiga por allá. No, yo creo que en Colombia la verdadera institución, y he estado repasando este tema hace rato en libros de política, la verdadera institución democrática es gobierno y oposición. Ese terminacho medio, alternativo, independiente, eso no sino para oportunismos políticos. Saquemos eso del juego. Y yo creo que como además eso es lo que está... Sí, eso, pero lo que quise decir y quizá lo dije mal y se entendió mal. A ver, Héctor, y lo resaltó como una institución. Y lo resaltó como una gran institución. Pero no la independencia, al contrario. Creo haber hablado mal de la independencia y entonces lo dije muy mal, porque realmente lo que estaba diciendo era eso, que la gente tenía que tomar partido, tenía que tomar postura, y que las posturas en las democracias maduras se toman al interior de los partidos. Y estoy totalmente de acuerdo con Aurelio, no hay frase más tonta que esa de que yo apoyo lo bueno y en cambio me opongo a lo malo. Pues sí, apoya lo bueno según usted y se opone a lo malo según usted, porque los otros que están apoyando creen que lo que están apoyando es bueno, y los que se oponen a todo creen que a lo que se están oponiendo es malo. Eso es una enorme tontería repetir esa frase, y la repiten como si fuera inteligentísima, importantísima. No, es una tontería gigante. Claro que uno apoya lo que cree que es bueno y se opone a lo que cree que es malo, siendo de gobierno, siendo de oposición siendo Héctor, independiente. Para aterrizar esto en la práctica, quedamos en que el Partido Verde, lo acaba de admitir el doctor Romero, mañana, tal y como están las cosas, va a pedirle al presidente Petro la cabeza del ministro de Salud. Sí, puede ser. No creo que lo hagan porque están muy molestos. Digamos, sería una ruptura fuerte, porque para el gobierno sería un golpe muy duro tener que cambiar al ministro de Salud en este momento. Eso prácticamente enterraría la posibilidad de la reforma a la salud. La reforma a la salud pues está agonizando, en eso estamos claros. Esta semana tampoco va a haber quórum en la Cámara seguramente. Está medio hundida, la verdad. Sí, la reforma a la salud está agonizando, y o el gobierno acepta hacer unos cambios importantes en los artículos que hacen falta, o la reforma se le hunde, eso está claro. Pero cambiar al ministro de Salud en este momento, pues me parece que es muy duro. Ahora, que los partidos tengan facciones, pues claro, cada vez que hay partidos hay facciones. En Colombia sí que conocemos en la historia de Colombia facciones. Por ejemplo, el siglo XX transcurrió el conservatismo entre dos facciones, los laureanistas y los ospinistas. Después se volvieron pastranistas los otros, y se volvieron del Movimiento de Salvación Nacional lo otro. Eso siempre ha sido así en el Partido Liberal. Claro que ha habido tendencias. En los últimos 35 años ha habido una tendencia gavirista y una tendencia samperista al interior del Partido Liberal. Por supuesto que ha sido así, y no me voy para más atrás para hablar de turballistas y gaitanistas en la mitad del siglo XX, y en fin, eso no tiene nada de malo. Así funciona la democracia, es perfecto, y por eso digo que todo lo que está pasando, lo que muestra es una democracia más madura que la que teníamos hace 3 años. Lo que usted llama facciones son siempre grupos que están alrededor de un nombre, de un apellido, y entonces las facciones son lopismo, turballismo, yerismo, gavirismo, samperismo. Pero sí hay más institucionalidad que ismos en estos momentos, Néstor, y eso es una herencia de este estatuto de la oposición, que claramente es una institución relativamente joven. Esto tiene apenas 5 años desde que salió la ley 1909, que es la que nos puso a discutir sobre estas características de un partido que se declara independiente, de gobierno, de oposición, y que además es
explícitamente establece lo que se condenaba en Colombia, que es lo que llaman mal la mermelada, y es la representación política cuando se hace una coalición. Y es normal que los partidos que integran una coalición pues conformen también el gobierno a través de las distintas carteras, pero está incompleta, y está incompleta porque cuando esto pasa en España, cuando esto pasa en Alemania, pues no simplemente dicen, venga, repartámonos aquí unos ministerios, sino hacen un contrato de coalición, Néstor. Cuando los partidos allá acuerdan gobierno, acuerdan ser gobierno, escriben un documento que además es público para todo el mundo, y dicen, vamos a hacer juntos una reforma a la salud, vamos a hacer juntos una reforma a las pensiones de este país, y los términos en los que vamos a hacer son estos. Eso no ocurrió en Colombia, y ahí se están generando todos los problemas hoy con el Partido Liberal, con el Partido Alianza Verde, y es que el gobierno asume, Felipe, que el presidente de la República, digamos, el gobierno está asumiendo que simplemente por ser de gobierno tienen que votar sí a todo, cuando son partidos que no, digamos que no independientes, pero son partidos que tienen unas causas distintas y unas banderas distintas, y es necesario que se concilien en procesos de conciliación, que hoy no ha pasado. La oposición no se la inventó el estatuto de la oposición, acuérdese que ya tuvimos... Sí. La formalizó así. Ya tuvimos el gobierno estatuto de Barco, en donde no gobernó con los conservadores. Sí. Barco 86, se no, pero la gobierno Barco, oposición, y gobernó 4 años. Barco se inventó porque veníamos del Frente Nacional y veníamos en esa especie de gobiernos permanentes. Entonces, Barco se inventaron que el estatuto de la oposición. No, es que aquí ya hubo un gobierno de 4 años en donde no hubo un solo Felipe, conservador. Lo que establece, lo nuevo del estatuto de la oposición es que prohíbe que un partido declarado independiente o de oposición tenga representación en el gobierno, y por eso está el dilema también de la Alianza Verde, que tiene varios excongresistas en altísimos cargos del Estado, al frente de la Presidencia de la República, Carlos Ramón, al frente del SENA, que es una entidad muy grande del Estado, al frente de distintas entidades. Eso no ocurría antes, sí, siempre ha habido gobierno y oposición, sí, pero no existían unas reglas de juego claras pactadas en una ley que establece cuáles son los beneficios, entre comillas, y los costos de estar declarado. O les tocaría renunciar al Partido Verde para Néstor, quedarse en el gobierno, lo cual es un dilema bastante de corto plazo, porque entonces están ganando tiempo, porque la decisión es indisimulable. La división al interior del Partido Verde es indisimulable. Pero es la misma división, María Consuelo, que hay en el liberalismo. Claro, pero lo que pasa es que ellos están representados en el gobierno, y una persona de la visibilidad del secretario del DAPRE, como es del Departamento de la Presidencia de la República, el director del DAPRE, el doctor Carlos Ramón González, o tendría que renunciar al Partido Verde o se tendría que ir del gobierno. Yo creo que no le serviría renunciar. Tendría que haber renunciado hace un año antes. De eso es lo que dice, dice el estatuto de la oposición. Héctor, me hacen una pregunta. Pero mire usted, además, me hacen una pregunta aquí, Héctor, varios oyentes. En conclusión, ¿los verdes se van del gobierno? En conclusión, no sabemos. No, señor, porque la mayoría la maneja un señor que se llama Carlos Ramón González. Claro, pero entonces, ¿qué va a hacer él? Eso ha sido así en los últimos 15 años. Y sigue siendo así. Cuando se reúna la Dirección Nacional del Partido Verde, la decisión va a ser: seguimos en el gobierno. Punto. Eso se decide con votos. Y la mayoría de los votos los controla la facción de la cual ha sido director, digamos, cabeza, el señor Carlos Ramón González, y eso no tiene nada de malo. ¿Pero qué van a hacer con Catherine Miranda, con Catherine Jubilado, con la pregunta es al revés, Felipe. ¿Qué van a hacer ellas? ¿Se van del partido? Porque es que si no se someten a la mayoría del partido, pues les toca irse del partido. Bueno, esa es otra posibilidad. Pero Néstor, muy bien, entonces, ¿que pierden la curul o qué? Estamos hablando, Felipe, de la crisis política, de la amenaza de que los verdes y el liberalismo se puedan ir. Y en esa crisis, Néstor, mire, esto está de infarto, o sea, cada segundo que pasa, hemos hablado aquí mucho del tiempo, que los verdes están ganando tiempo y todo, pero cada segundo que pasa, el gobierno está sufriendo más y más. Mire, estamos a menos de un mes de que se acabe el periodo ordinario de sesiones del Congreso, y la reforma a la salud todavía no solamente no logra aprobarse, sino que está muy lejos todavía de su aprobación. Está este problema en el verde, está el ruido en el Partido Liberal, y está el hecho que no hemos mencionado ahora de que la semana pasada al menos algunos de los representantes de la U y del Partido Liberal que habían acompañado al gobierno en la reforma a la salud se empezaron a echar para atrás y empezaron ya a mostrar dudas. Ojalá todo este alboroto, Néstor, sirva para que el presidente Petro haga una reflexión y entienda que en una democracia amplia y plural uno no puede sacar adelante reformas absolutamente profundas de un sistema tan importante
como el de salud, únicamente a su manera y con su gente. Le toca sentarse a conversar. ¿Usted vio la respuesta del presidente Petro? Si nos hunden la reforma a la salud, sí, la volvemos a presentar. Si se vuelve a hundir, la volveremos a presentar. Cuantas veces sea necesario, digo. Pero además el presidente en algún momento trinó diciendo, si no están conmigo, están contra mí. Pues palabras más, palabras menos. No, como poniéndolos contra la pared. Yo creo que eso se va a acabar fracturando profundamente. Si hay alguien para estos efectos terco, obstinado, puede ser bueno o puede no serlo tanto a la hora de negociaciones políticas, es el presidente Gustavo Petro. Así es. Que cree que él tiene la razón y que los demás tienen que plegarse a sus condiciones. Son las 7 de la mañana. Néstor, uno podría comparar esta crisis con la que generó la entonces ministra Corcho y decir que esta es más grave que la anterior. Pero fíjese que independientemente de que los verdes se vayan o se queden del gobierno, tienen ya su problema, producto de las declaraciones del ministro Jaramillo, porque son 15 congresistas. De esos 15, 13 están denunciados en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos. Súmele a eso y los demás recusados, pero, Felipe, que le metieron el frenón de mano a la reforma a la salud. Tráfico de influencias es que están en el gobierno y reciben cuotas del gobierno. Sí, es que a nosotros nos escandaliza que los parlamentarios, que los partidos participen en el gobierno. Eso es lo lógico, claro, es lo natural. Sí. Cualquiera que sea el gobierno, los parlamentarios que están en el gobierno. Hoy y antes, porque es que antes algunos también los escandalizaba. Sí, a todos nos tiene que escandalizar. Lo que pasa, padre. O aceptar. Lo que pasa es que antes le decían a esto, lo macartizaron, lo estigmatizaron y decían, es que están recibiendo mermelada. A mí me dijeron que yo escuchaba antes que eso no estaba bien. Y entonces cuando yo escuchaba antes que no está bien, porque ahora sí está bien. Si me dicen que es la regla, pues yo lo acepto. Hay un trino del presidente del 2007 que dice, renunciaron a la mermelada después de comérsela, indigestos. Hoy en día no le parecen tan indigestos. Eso puede aplicar a hoy, María Consuelo, porque están renunciando a la mermelada, pero ya se... No, yo solo le quería dejar como ejemplo el caso del doctor Rondón, que lo sacaron del Fondo Nacional del Ahorro, producto también de una confesión similar, que le habían dado puestos a los liberales a cambio de votos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos.